Santa tenemos nuestra primera prueba. Ya. Viernes. El viernes 14. Viernes 14. Tenemos nuestra primera prueba. Sí. Ya póngame el uno. ¿Cómo? Ya póngame el uno. Para que lo difundan, ¿ya? Ok. Bueno, a ver, en relación a lo que conversamos en la clase pasada, ¿algún comentario, alguna inquietud, algo que quisieran reforzar, alguna pregunta? No. No vine tampoco. Ok. Y también, No me termina de quedar claro que es un panel. un panel. Sí. Ya, a ver. Cuando tú, a veces uno escucha, oye, hay un panel de expositores. Personas que están, un grupo de personas que están hablando. Grupo indeterminado. Un grupo. Grupo B. Un grupo. Cuando tú te invitan a un panel, oye, va a estar en este conversatorio, se va a formar un panel donde va a estar el de la sofofa, el del dúo, y 5 personas dialogando. Es un panel, ¿no es cierto? Ya. Ok, un conversatorio. Cuando hablamos del ámbito de la jerga, de la investigación de mercado, cuando hablamos panel, grupo de personas. El punto es que ese grupo de personas puede ser muchas como pocas. Y siguen siendo un panel. ¿Ok? Y yo ponía el caso de la empresas que reclutan personas para que respondan encuestas. Entonces tienen paneles de 80.000, 100.000 y 120.000 personas. Pero hay paneles más pequeños, con muestras pequeñas, que se hacen estudios longitudinales. Por ejemplo, el caso del panel que tiene Kantar Media, que mide el rating de audiencia, o que mide el rating a través del sistema Límite. Es una muestra de 600 hogares que permanece en el tiempo. Ese es un panel. ¿Por qué un panel en ese sentido? Porque estamos conociendo los hábitos y comportamientos de las personas en relación al consumo televisivo. ¿Okay? Entonces un panel con agrupación de personas, que puede ser pequeña, puede ser... ¿Ya? ¿Está más claro? Sí, entiendo que no es lo mismo que un focus. No es lo mismo que un focus. No es lo mismo que un... Esto que... Bueno, claramente no es lo mismo que una encuesta porque... No es lo mismo que una encuesta. No es lo mismo. Un panel. ¿Ok? Vale. Panel, agrupación de personas. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Sí, yo con el error, las fuentes potenciales de error. Ok, nosotros hablamos en la clase pasada que toda investigación tiene 2 errores. Un error asociado, atribuido al muestreo, a la aleatoriedad, y un error no muestral. Un error no atribuido al muestreo. Ese error no atribuido al muestreo es un error incalculable, no lo podemos calcular, no lo podemos conocer. ¿Por qué? En ese error convergen casos como la mentira de la respuesta. Yo no puedo calcular de las personas que me están entrevistando cuántos mintieron, no lo sé. Asumo que la incorrecta interpretación de la pregunta, porque tú me respondes. Ahora, por eso es que cuando uno redacta un cuestionario, redacta un instrumento de medición, uno revisa la comprensión de las preguntas para entender si el respondiente va a responder de acuerdo a lo que la pregunta quiere decir. Entonces, por eso se hace la revisión de la semántica de la pregunta. ¿Ya? ¿Okay? Antiguamente las encuestas se hacían en papel, porque no existía internet. Primero no existía internet.
en los años 90, Internet llegó en los años 90. En los años 80 no había Internet. En Chile, por lo menos. Pero se hacían encuestas. Y se hacían en papel. Había una máquina, una offset, que replicaban. ¿Cómo? Replicaban el sistema. Y luego se digitaba. Pulsaciones. Lo que está haciendo Javier, lo que está haciendo Anel, pulsaciones. Están digitando. Pero, si había 1000 encuestas y habían 100 preguntas, y cada pregunta tenía que digitar 3 caracteres, tenían 300 caracteres por 1000 encuestas, por tanto eran 30.000 caracteres, 30.000 pulsaciones, y al digitador se le pagaba por pulsación. Pero se tenía que validar la digitación, por tanto tenían que volver a digitar las 30.000 pulsaciones. Eso hoy día, producto de la tecnología. Las encuestas, principalmente uno hoy día las hace en tablets. Manda una encuesta online. Por tanto, la data inmediatamente se almacena en una base de datos. Por tanto, ya no existe el error humano, porque se podía equivocar en la digitación. ¿No es cierto? Ese era también otro error. Hoy día ese error ya se limpió. Entonces el único error está en que la persona me está mintiendo o hay una mala interpretación de esa pregunta. ¿Ok? O el falseo, y el falseo. Como también tiene que, hay encuestas que se hacen telefónicas y se podría falsear, ¿no es cierto? Pero para eso está la supervisión. ¿Alguna otra inquietud? Pregunta. Y en relación con el error lo vamos a ver. Toda muestra tiene un error. ¿Okay? Pero sí como un concepto. A mayor muestra, menor el error. Sí. ¿Okay? Por el contrario, a menor muestra, mayor el error. ¿Ya? Profe, tengo una consulta, pero no tiene que ver mucho con esto. O sea, a lo mejor sí, pero no en esto específico. Hay personas, así como usted mismo se sentó ahí, en las calles, con una tabla, y se ponen a contar autos, sí, colores. ¿También tiene que ver con un tipo de investigación? Por supuesto. Por supuesto. Piensa que todo lo que es información, eso también es dato primario. Sí, porque ellos de primera fuente. Sí. Estoy contando la cantidad de autos, quiero contar el flujo. La pregunta es, ¿para qué se hace? ¿Para qué se cuenta? Es que ahí no... Supongo que algo con flujo, pero claro, con horas... Imagínate que hay una bomba de vecino que se quiere instalar, que quiere medir. Imagínate que yo quiero ver, quiero hacer una ampliación de la calle y quiero ver el tipo de vehículos que pasan. O pintar un semáforo. O cómo es el flujo según el horario. Sí. Entonces, por eso que hago este conteo. O para un proyecto de ingeniería vial. Sí. Ya, ok. ¿Okay? Sí. Entonces tengo que hacer una remodelación del cruce. Bueno, ¿a cuánto va a impactar? ¿A quién va a impactar? ¿Cómo? Okay. Eso se tiene que medir. ¿Ya? Okay. Vale. Pero esos estudios son fáciles. Es que lo he visto, por eso es no... contar, reclutar gente para que esté ahí. Sí. Con una silla y tranquilo. Y claro, y están con un marcador. Sí. Imagínate que se equivocan. O se aburren y empiezan. Por eso, también ocurre. Ahí, ¿cuál sería el error muestral? ¿Cómo logro calcular eso? Ahí, mira, incluso en el metro, en las estaciones de combinación, se cuentan los flujos, hacia dónde las personas van, porque el metro le interesa saber esa información, porque el metro no sabe en una estación intermodal o una estación de conexión, no sabe hacia dónde van los flujos. El metro sabe que tú entraste por un lado, pero no sabe por dónde salir.
cierto? Ok, tú entraste. Ahora, lo que sí se cuenta la entrada y se cuenta la salida, pero desconoce el movimiento que el pasajero hace. Entonces, ahí uno cuenta. Imagínate en los horarios punta, Eso donde viene el mar urbano. ¿Lo hace una persona? Ahí, sí. Entonces, vamos contando. Ahora, hay otro sistema, poner cámaras. Pero después poner a una persona que cuente las cabezas. Pero no, los Qué chinos atro. no. En Chile sacaron una tecnología muy chistosa que es como la tecnología del buen ciudadano, que es un proyecto técnico con genial, porque tienen la tecnología para ver que por la cámara esa persona tiene tal identificación. Si está esa tecnología allá, ¿por qué no se aplica en el metro? ¿Por qué no tener un giro ahí conectando todo el día? Como raro. No sé, no. Muéstrame la tecnología. Y la vamos a hacer. Vamos, pues. Tenemos de Chile, ¿no? Muéstrame la tecnología. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, lo vi el año pasado en la noticia. Muéstrame la tecnología. ¿Pero cómo lo detectan? Este corte de los dominios que lo tiene instalado dice que. Pero que te tiene instalado. La carita, Sí, sin el detector facial. sí. Ah, como los chinos. Incluso Sí. lo que hoy día Son chinos. se porque- quiere hacer, por ejemplo, con el detector facial es complementar esa información con la fiscalía. Bien, lo que hemos estado hablando nosotros anteriormente han sido sobre metodologías de investigación. Nos metimos en la metodología exploratoria, descriptiva y causal, ¿cierto? En la última clase nos metimos en la investigación cualitativa. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? ¿Qué hablamos? Hablamos caleta de los errores que se podían generar y lo que era una entrevista profunda. Hicimos una entrevista profunda aquí a Javier y después hablamos de qué es una encuesta y qué es una entrevista, cuál es la diferencia y cuáles son los errores que se generan en la misma. Ok. ¿Sí? Y tipificamos el tema de los instrumentos de medición, ¿cierto? Los instrumentos de medición estructurado, semiestructurado y no estructurado, ¿cierto? Para que se vean. Ok, vale. Entonces yo voy pasando acá. Vimos lo que era una cámara GESI, ¿cierto? No. Bueno, los focus, la dinámica grupal que se hacen de manera presencial hoy día se están haciendo también de manera online. Hay una cámara, una sala oscura, que se le llama la cámara GESI, donde uno ve, como ustedes ven acá, veo una sala, pero tiene un espejo de visión unilateral, por tanto no me ven. Pero sí a las personas que participan en la dinámica se les tiene que decir que están viendo. Que hay personas que están detrás del espejo mirando y que se está grabando. ¿Ya? ¿Y para qué le pregunto si lo dice? Yo no te lo paso. ¿Cómo? ¿Para qué le Yo lo pregunto si lo digo. dice? Ah. Bueno. Para que sepan. Para que alguien diga, oye, que yo no quiero que me grabe. Entonces, si van, la persona tendrá que retirarse de la sala. ¿Ya? Vale. Y bueno, los focus pueden ser también de 6, 8 personas, en algunos casos de 8, 10, y mini grupos también pueden ser de 3 y 4 personas. ¿Eh? Ese es como el espectro en términos de los focus group. También pueden haber focus group de 3 y 4 personas. Los focus también de 3 y 4 personas, o triadas que uno le llama, también es interesante, porque son focus en la cual uno también logra una mayor intimidad con las personas. ¿Ya? Okay. A ver, ¿qué ventajas
uno podría hablar de una investigación cualitativa a través de focus. Se producen argumentos. Se producen argumentos. Porque como son personas, son grupos chiquititos, igual las preguntas son abiertas, se supone. Uno puede no estar de acuerdo con la opinión del otro, genera ese argumento Entonces que igual es rico. hay intercambio de opiniones. Claro. Hay un discurso colectivo, y ese discurso colectivo es interesante entender. Porque a lo mejor puede ser algo tan tonto como una esponja, pero alguien prefiere que la esponja sea de cierta manera por cierta otra referencia. Podemos generar insight cualitativo. Claro. Creo que en un momento, no sé si se acuerda que había una esponja que tenía como un hoyo para meterla así como en la llave. Yo asumo que eso salía de un poco. Muchas cosas pueden ser. O muchas cosas salen de ideas que quieren pulirse. ¿Ya? Y se desarrollan focus para pulir esas ideas. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pero también hay algunas desventajas que uno tiene que considerar. Es importante el perfilamiento del grupo. ¿A qué voy con el perfilamiento? Generalmente, si es parte de la naturaleza de la investigación, la dinámica tiene que conformarse por grupos homogéneos. Homogéneos en términos de características. O homogéneos en términos de consignas. ¿A qué voy? ¿A qué me refiero? Supongamos que estamos haciendo un estudio sobre los espumantes. Y uno podría plantear esa hipótesis. ¿Sabes qué? Las motivaciones de consumo son distintas entre hombres y mujeres. ¿Será pertinente hacer grupos separados por género? ¿Ya? Sí, puede ser pertinente, porque tengo opiniones del género femenino, opiniones del género masculino. Si tengo grupos que son mixtos, ¿ya? ¿Cómo puedo separar posteriormente la información por género? Entonces, esos son temas que uno se lo plantea antes de desarrollar la dinámica. ¿Cómo voy a estructurar los grupos? O, si yo hago un estudio de clases sociales en una misma dinámica, coloco una persona segmento D y otra persona segmento C1, alguien me podría decir, pues, da lo mismo. No da lo mismo porque tienen intereses, tienen patrones de consumo que son disímiles. Por tanto, esos patrones queremos entenderlos. Plantear las necesidades y eso. Son distintas. Entonces tenemos que, Una planificación financiera para generar. por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de la investigación. Pero hay estudios en los que no es necesario hacer esa segmentación por estrato social, por ejemplo. Supongamos el consumo de una zapatilla. El consumo de una zapatilla es transversal. Tú puedes ver trasciende el estrato social. ¿Ya? O, por ejemplo, el hecho de participar en un concierto. Supongamos, estoy haciendo un estudio sobre música. La música puede trascender. Entonces eso lo tenemos que considerar en la planificación del desarrollo de la dinámica grupal. ¿Por qué? Por los objetivos. ¿Ok? No es que mezclemos o mezclamos edades, porque en la etapa del ciclo de vida también hay paradigmas que son distintos. Focos de vida, ¿no es cierto? Entonces, si yo mezclo, después ¿cómo analizo? Sí, no, que yo pensaba que como la hipótesis era, hay una diferencia, como que no se sabía cuál era la diferencia, entonces se ponían juntos, se podía descubrir cuál era la diferencia de uso del producto. Ahora mismo no me acuerdo que era el producto, el espumante, ¿no? El espumante era el producto que había puesto. Espumante, sí. Yo me imaginaba que a lo mejor era positivo ponerlos juntos, porque así se generaba esta conversación global y se cachaba cuál realmente era la diferencia. No le digo que en el caso del espumante sea sí o sí estricto que se separe. Va en función de los objetivos. Claro, sí. ¿Ya? Pero el principio es tener grupos homogéneos en sí, que nos facilitan el análisis.
Pero eso lo tenemos que entender. Pero ese es el Ah, principio. antes de empezar hay que Antes de entender empezar, qué vamos a hacer. tenemos que entender. No es que esto, no, mezclemos ya, hombres, mujeres, de distintas edades, ya, y después, oye, y nos encontramos con personas que, no, las personas mayores son, y la persona mayor no quiere escuchar eso. Claro. ¿Cierto? Entonces tenemos también que tener cuidado en ese sentido. ¿Ya? Muy bien. Ya. Los focos también pueden ser, obviamente, online. Y se están haciendo bastante grupos online. Incluso, ha rompido barreras. El tema es geográfico. Porque yo puedo tener una persona que sea consumidora de mayonesa, que vive en Arica, que vive en Punta Arenas, y la llevo a una misma hora a conversar sobre el consumo de mayonesa. Antiguamente, como no estaba en la plataforma, tenía que ir a Arica, tenía que ir a Punta Arenas, por tanto la investigación era mucho más onerosa. Entonces hoy día facilita el sistema digital. ¿Sí? Bueno, hay temas que yo no se los voy leyendo, sino que para que ustedes lo lean, esto está en el ABA, ¿ya? Pero sí el tema que es relevante de considerar el moderador, habilidades del moderador, competencia del moderador. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una habilidad? ¿Qué es una habilidad? Una virtud. Es una capacidad. ¿Y una competencia? ¿Competencia? ¿Sí? ¿Como una habilidad? ¿O como ¿Qué es lo que es competencia y habilidad? Habilidad y competencia. Y eso se requiere como un nivel de una habilidad. el nivel Porque de- alguien es competente en una habilidad en específico. Por lo tanto, alguien es competente en Excel. Competente, o sea, que tiene en el medio específico sabe O ocupar la sea, herramienta. tiene la habilidad, sabe. Claro, sabe. Eso es competente. Eso es competente, porque tiene conocimiento. No Pero sé. para un contexto específico, a lo mejor sabe Excel para este específico ¿Y la momento. habilidad qué es lo que es? Lo que la persona puede ser competente. Hábil puede ser. Pero- Más como niveles. Así Tú me como estás diciendo que- competente como lo básico y hábil es que ya sabe más. Así lo Se veo yo. maneja, tiene destreza. ¿Ya? Hábil, innato, competencia adquirido, no A sé. ver, Puede les ser. voy a meter lo siguiente. Habilidad, Yo la tengo, la base de hacer habilidad, algo. mira, yo tengo la habilidad para hacer nudos marineros. Tengo la habilidad. Sí. ¿Ya? Ok. Pero tengo la competencia de saber para qué se usan los nudos marineros. Que es distinto a la habilidad. Hay un conocimiento. Hay conocimiento. Entonces, esa sutileza de habilidad y competencia, uno puede decir que es lo mismo. No es lo mismo. La competencia es la habilidad, pero con conocimiento. ¿Ok? Bien, entonces, en una dinámica grupal, tengo que tener a un moderador que justamente tenga esa habilidad y tenga el conocimiento del manejo grupal. Del manejo grupal. Pero a su vez que tenga habilidades blandas. Conectarse con las personas. Ser cálido, cordial. ¿eh? Poder seducir a las personas e invitarlas a participar en la dinámica. ¿eh? Imagínate que tengo un moderador que sea autoritario. ¿Las personas no van a participar o van a estar temerosas? Es que hay, O sea, hay una cosa de habilidades blancas también que tiene que manejar. Por eso, habilidades blandas y tal. ¿Ya? Conectarse, mapear a la persona. Mapear. Hacer rapport, o rapport, mejor dicho. Hacer rapport, conectarse. ¿Estamos claros? El rapport no... Pero me lo dijo ahí. El rapport es mapearse con la persona, ponerse en sintonía con la persona. Ah, ok. El labor no requiere intimidad, requiere como que, estamos en la misma, estamos hablando, E incluso- conversando lo mismo. ¿no? Mira, Igualar el nivel, una cosa así. ¿No? mira, Mm, incluso, cuando tú me dices igualar el nivel, yo te lo explico de la siguiente forma. Tú estás distendido en este minuto. Yo también quiero estar distendido. Entonces la persona tiene que conectarse también en términos de cómo tú estás. ¿Ya? Si tú estás en una posición más retrotraída, yo no puedo estar en una posición
abierta, porque entonces te estaría invadiendo. Claro. Entonces no estoy haciendo conexión. Mm. ¿Ok? Bueno, entonces es importante la habilidad del moderador. El moderador tiene que saber escuchar. Escuchar. Bueno, yo digo saber escuchar. ¿Ustedes saben escuchar? ¿O qué es escuchar? ¿Qué es la escucha activa? Eso, profe, le vamos a contar porque una cosa es escuchar y la otra es la escucha activa, que es como más profunda. ¿Y qué es lo que es la escucha activa? Más profunda en cuanto al tema que se está hablando. Entender lo que te están diciendo. La escucha activa es que estoy tomando atención en relación a las palabras que tú estás utilizando. Entonces, si en ese diálogo el consumidor o alguien de la dinámica grupal plantea alguna idea que puede ser subjetiva, el moderador tiene que captar esa subjetividad y traerla para profundizar sobre ella. ¿Ok? Eso es aquí, escucha activa. ¿Ya? Escuchar la semántica es muy importante, muchachos. Escuchar la semántica y no con esto ponerse a preguntar. Se lo planteo cuando ustedes estén conversando entre ustedes. Hoy lo pasé súper bien en la fiesta del sábado, estaba súper buena. ¿Ah? Y tú te fuiste súper contento, oye, mi amigo lo pasó súper bien, estaba súper buena en la fiesta. ¿Qué le dijo? ¿Qué es súper buena? No tenía ni idea. Y tú te quedaste contento porque lo pasó súper bien. Pero nunca supiste, no profundizaste, te quedaste en esta capa, ahí arriba. No sabe lo que es súper bueno para él. Yo voy a la casa temprano, no de personas que Pero no sabe. Por eso tenemos que intentar. está tirando la Agarrar por ahí. Bueno, en general, a las personas que participan en una dinámica grupal se les da un incentivo. plata. Incentivo, depende, Producto. Seguro. pero la gente prefiere plata, una gift card. Siempre. Claro. Pero si tú le regalas algo, después sale del foco. Te imponen un premio. ¿Ah? Te imponen un premio. ¿Para qué me sirve? Yo tengo cuentas de Google y me regalan como 200 pesos por mi cuenta, pero prefiero los 200 pesos sobre mi cuenta. Porque mandan harto, como 2 días, 200 pesos más 200 pesos. Por supuesto. Se viene el sentido. Exactamente. Ya. ¿Ok? Una pauta. Yo les planteé una pauta en un instrumento de medición. Un instrumento de medición, ¿qué características tiene? Un instrumento de medición cualitativo es no estructurado. ¿Qué significa que sea no estructurado? Que depende del, ¿cómo se llama esto? Del moderador. Va a... No hay una pauta. Claro, no hay... Que no hay una pauta, sí. Una forma de preguntar. Si no, si hay una pauta, solamente que la pauta no incluye como preguntas cerradas, de solamente sí o no da opciones, no guía, Que no hay guiada. no guía al juego. Tiene un Solamente orden lógico. deja un tema y lo discute. Tiene un orden lógico la estructurada, pero las respuestas pueden ser abiertas. Se puede, Estoy hablando de la no no estructurada. estructurada, La no estructurada. un orden lógico, pero son respuestas a lo mejor sí, no, tal vez son con alternativas también. La no estructurada. La no estructurada tenía que ver con que había un cuestionario predefinido, pero no necesariamente había que seguir ese orden y se podía ir profundizando en la respuesta de las personas que participaron. Ah, claro, al revés. Elige. Al revés. Aquí no se ve muy bien, ¿eh? No. Se ve muy bien, pero está la idea. ¿Y cuál es la idea? Hay una estructura, hay un orden temático, y hay preguntas tipo. En una pauta, porque en una dinámica, como es la dinámica, puede que uno lance una pregunta, pero las personas te empiezan a responder algo que tú tenías preparado con preguntas o con temas tratar más adelante de la dinámica.
Entonces, cuando llegue ese momento, ¿la va a volver a...? No tiene sentido. Hay que aprovechar, entonces, y profundizar. Entonces, es por ello que el instrumento no es estructurado. Profesor, ¿cuál es la definición de pregunta tipo? Preguntas tipo, pero es que la pregunta tipo es, yo tengo un tema, ¿ya? Y formulo una pregunta. Y digo, esta pregunta la voy a hacer. ¿Ya? En ese sentido digo que es una pregunta tipo. Pero en el minuto yo puedo formular esa pregunta como puedo cambiar la formulación de esa pregunta. Puedo hacer otra pregunta. O hago esa pregunta y en función de lo que me respondan puedo hacer otras preguntas. Tengo esa libertad. Pero hay una pauta que me va guiando, que tiene un norte. Eso es importante en el desarrollo de esto. Y uno parte diciendo, uno tiene que ir a un protocolo. Primero uno se presenta, ¿no es cierto? Buenos días, buenas tardes, mi nombre es René, lo invitamos a esta sesión grupal para conocer sus percepciones sobre el consumo de las mañanas. No hay respuesta buena ni mala, sino que es su opinión sincera. Le pediría a usted la autorización para poder grabar la entrevista. ¿Aceptan que grabe la entrevista? Sí. Hay algunos que me dirán y no, Quiero pelear. No, me retiro. Permiso, me voy. Claro. ¿Y te pagan igual? Depende. ¿Tiene un fichaje? Depende. A mí nadie me hizo que dividimos. Claro. Pero lo más probable es que le den algo. Un vaso de agua. Claro, una patada en el cuerpo. Claro. No, nada de eso. Bueno, entonces el objeto es que haya consentimiento, a las personas le quede claro cuál es la temática y partimos con las preguntas, con los temas que vamos a abordar. ¿Ya? ¿Ok? Lo importante es que las preguntas que uno formule sean preguntas que generen contenido. Porque si hay preguntas que son de respuesta dicotómica, de este sí, no, ¿me sirve eso? No. ¿En una investigación cualitativa? No, porque eso sería pobreza. Pobreza en términos de contenido. Que no se note la pobreza. Okay. Ahora, ¿sí puede haber una pregunta dicotómica? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ahí empezamos a profundizar. ¿No es cierto? Bajo tu experiencia, un poco normalmente la gente está más abierta a contestar. Sin duda. No, sí, no. Es que me imagino a alguien no. Es que depende de la pregunta, ¿no? Pero, ¿y ustedes fueron de vacaciones este fin de semana? No. ¿Y por qué Mateo no fue de vacaciones este fin de semana? No, es que no le quiero contar. Ay, qué fondo. Si me sale una persona de ese estilo que no le quiero contar, significa que el reclutamiento fue pésimo. Todo mal nota. El reclutamiento, porque se tienen que reclutar a personas que quieran participar. Cuando uno hace el plan de investigación, me dice, nuestro problema está. Ahí es cuando uno decide cómo ver la segmentación que uno va a ocupar, las personas que van a ocupar y las herramientas que van a ocupar. La planificación o cuando ya uno ya tiene como el problema o la pregunta y dice, ya, ok, para esta pregunta no sirve. Augusto, ¿tú te recuerdas cuál es el proceso de investigación? Me acuerdo de que lo pasamos. Partimos primero por entender cuáles son las necesidades de información. ¿Qué requiere? ¿Para qué va a ser el cliente o el que demanda la investigación? ¿Para qué? ¿Qué es lo que anda buscando? Formulo objetivos. En función de los objetivos, voy a establecer el diseño de la investigación. Si es una investigación cualitativa, si es cuantitativa, en función de la naturaleza, defino el target. ¿A quién voy a investigar? Establezco cuál es el procedimiento de recolección de información. ¿Cómo voy a recolectar la información? ¿Cuáles son los pasos que se van a hacer? ¿Okay? Defino la muestra. ¿Cuántos focos vamos a desarrollar? ¿Cómo lo estructuro por alguna variable demográfica o geográfica? ¿O el mix de ellas? No sé. Ya. Claro, con la visión de que se hacía nosotros. Diseño, ahí estoy diseñando la muestra. Cuando ya tengo preparado todo eso, salgo a
ejecutar, recolección de datos, ejecuto, ¿ok? Extraigo la información, acopio la información, grabé las dinámicas grupales, grabé el audio. Entonces luego del análisis tengo que empezar a escuchar la grabación o bien transcribir. Leo las transcripciones, empiezo a separar el contenido en función de los temas o de los intereses que estoy investigando para armar el análisis y el informe de resultados. Entonces tengo que organizar los datos. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, hay un proceso intrínseco que uno hace en la investigación. ¿Ya? Bueno, pero tenemos la entrevista en profundidad. ¿Qué es una entrevista en profundidad? ¿Qué es una entrevista en profundidad? ¿Tiene un objetivo específico de algo que uno quiere detectar de la persona que está entrevistando? No. Lo vimos que quiere entrevistar primero uno a uno, ¿no? Ya. La entrevista en profundidad para él es una entrevista uno a uno. Claro. ¿Qué es lo que va a abordar? Voy a abordar los mismos temas que yo autor y los que puedo estar abordando en una pauta, Claro. pero lo que cambia es uno a uno. También tiene una pauta no estructurada. También tiene una pauta no estructurada. Solamente dependiendo de lo que se va a conversar. Temáticas, preguntas. Y algunas preguntas y ahí se van formulando. ¿No es cierto? Profe, ¿sabes que yo un poquito metido con el focus group? Cuando el moderador hace la pregunta, él va uno por uno por los que están en la sala, escuchando la respuesta de cada uno, las respuestas son todas, y después escucha, y él saca una conclusión de todas las respuestas. Interesante porque es un tema parte de la dinámica. Supongamos que nos juntamos nosotros acá y yo lanzo una pregunta. Bueno, ¿y qué opinan sobre el consumo de las mayonesas? Toda la máquina. Y empiezan, entonces por favor, hablemos de uno, ¿ya? Porque es importante, porque yo tengo que escuchar posteriormente la grabación, ¿ya? Hablemos de uno. Eso, ¿qué me quería decir en relación con el consumo de la mayonesa? A mí me gusta la mayonesa. ¿Te gusta la mayonesa? ¿Y por qué te gusta la mayonesa? Tiene un sabor rico para acompañarlo con otro alimento. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta en relación al consumo de la mayonesa? ¿Por qué? Bueno, A mí entonces... Como mayo en crudo. Ok. Pero supongamos que... Chica, ¿cierto? Daisy. Supongamos que Daisy, en el foco me dice, no es que yo no consumo mayonesa, y el foco era de mayonesa. No. ¿Qué pasó? Mal reclutamiento. La regla dice solamente mayonesa. ¿Qué tengo que, el moderador, qué tiene que hacer? Y salir de la sala y donde el reclutador y pegarle un guante. Ok. Y no puede sacar datos de por qué no les gusta, qué cosa. El focus Es era de mayonesa. el foco era para consumidores. Y detrás del espejo está el cliente. Y va a escuchar una reunión con consumidores de mayonesa. Y ahí aparece un angelito. Yo no consumo mayonesa. El cliente que te da el espejo es así. Soy el cliente cacho siempre. Entonces el cliente dice, ¿quién me mandó a contratar el foco con esta empresa? ¿Cuánto le hemos gastado hasta ahora? Eso está preguntando. Murió. Cuantifiquemos los 10 minutos. Claro. Murió. Qué terrible. Nunca voy a poder ser reclutada para nada. Murió. Por eso es importante el reclutamiento, el perfil y ahora ocurre cosa porque la gente, ¿sabes qué? De eso viene. Quiere ganar plata. Exactamente, va a ganar plata a toda costa. Por eso los premios de las encuestas no son tan atractivos. Yo no diría que es por eso, sino que ese es el mecanismo del modelo de negocio. Porque normalmente se ofrecen premios y un pago muy mínimo Ese- en lucas. Es que hacer encuestas es el modelo del negocio. Es el modelo del negocio, pero bueno, las experiencias que les podría contar son diversas. ¿Ya? Pero es importante la honestidad, muchachos. Es importante la honestidad.
No, no es que sea importante la honestidad. La honestidad es ¿Pero algo qué basal. podría decir si me pasara algo así? No podría Es chamullar. ¿Cómo Claro, no chamullo? hay forma de asegurarse que una persona está mintiendo o no. Sobre todo en No sé, los- ¿cómo no chamullito? Es que ¿cómo chamullo si no como mayonesa? Si no me gusta la mayonesa. No sé qué decir. No, por eso digo, porque Entonces, no tengo me que gusta, sacar porque es esa muy cosa. grasienta. Tengo que sacar porque si no va a estar callada o bien me puede contaminar el grupo. Tengo que Claro. sacarlo. A lo mejor va a decir, no, que no me gusta la mayonesa porque me apareció un ratón en la misma marca de... Claro. Uy, de veras, a mí también parece. Una vez que era súper mala y no compré. Y después consideran que no eran consumir mayonesa. Bueno, Era casera, claro. entonces la entrevista en profundidad es 1-1. Por supuesto que acá uno podría hacer un análisis y poner a estos dos actores, al focus group y a la entrevista en profundidad, y decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos actores? ¿Cuáles serán esas diferencias? ¿Qué diferencia ustedes pueden percibir entre un focus group y una entrevista en profundidad, de acuerdo a lo que ustedes creen? A lo mejor la profundidad es a una persona solamente. Tiene un ambiente más grato. Y el tiempo de duración. Debe ser más extenso, ¿no? El tiempo de La duración. diversidad de información también. Fíjense lo que ustedes me están diciendo. En un focus group que dura 90 minutos promedio, porque hay focus group que pueden durar 3 horas. 3 horas. Sí. Hablando de... No. Fue otra dinámica, no solamente. De los versículos de la Dan- Biblia. Sí. Te invito a una dinámica donde primero van a conversar de mayonesa, después van a preparar mayonesa y después van a consumir mayonesa. Pasan volando las pruebas. Pasan volando las Sí, pues. Imagino que gente llegando con un gorrito así con Claro. su marca de mayonesa también. Craft, deportivo. ¿Por qué? Vale. ¿Por qué? Porque yo quiero, fíjate hoy día, últimamente el consumo de la mayonesa casera es nulo, ¿no es cierto? La salmonela. Pero lo que uno busca es que haya un consumo, cuando tú consumes una mayonesa, tiene quizá un aspecto casero. Entonces, ¿cómo es ese aspecto casero? Prepárate una mayonesa y demuéstrale qué es lo que te gusta. Y ahí yo puedo sacar una nueva idea. No. Bien. Jared Salman, como un psicólogo de Harvard, si alguien tiene la posibilidad de leer el libro Cómo piensan los consumidores, en el primer capítulo hace un debate sobre los focus group y la entrevista en profundidad, donde él manifiesta y dice que una entrevista en profundidad equivale a 8 dinámicas grupales. ¿Por qué? Lo que decía Héctor, diversidad y profundidad. Diversidad y profundidad. Entonces, sin embargo, uno tiene que considerar que la aplicación de una entrevista en profundidad y de un focus group depende de la naturaleza de lo que se va a investigar. Y también hay un tema de criterio. Supongamos que estamos haciendo un estudio sobre incontinencia urinaria. Vamos a hacer un focus. No, vamos a hacer un focus. No. La pregunta incómoda. Por supuesto. Obvio. Entonces, ya hay un tema de criterio, ¿no es cierto? Sí. Ok. Ahí hay filtros de definir qué hacer en términos técnicos. ¿Ya? Por otra parte, necesariamente, al igual que en un focus, está el escalonamiento, el laddering, la pregunta del por qué y del por qué. Pero también, en una investigación, a través de una entrevista en profundidad, puedo entrar en temas que son más ocultos, temas que están arraigados más íntimamente. Por eso es importante la conexión del moderador. Profe, ¿es más fácil de percibir si usted está mintiendo entre todo? Siempre es fácil percibir Sí, que la persona en el focus group igual. Sí, a esa persona el moderador la... Pareció un
En YouTube hay un canal que se llama Jubilee. Dice, hay una serie donde todos los compadres de un focus group son 8 personas, todos son cuando les gusta el anime. Y uno está mintiendo. Tienen que los demás sacarlo. Y es súper difícil cachar dentro de un grupo de personas, porque el compadre que está mintiendo puede escuchar así como, este dijo esto, voy a armar mi propia cosa. Arma su propia historia. Y arma su propia historia en base a su mismo. Entonces, igual en esto es mucho más difícil darse cuenta de esa gente. O sea, mucho más fácil. Porque a uno. Claramente no tiene dónde rebotar ideas. No tiene como construir. Claro. Debería ser como más bacán. Claro. Bacán, Y también dentro del recurso cualitativo, uno puede utilizar un análisis simbólico. Uno puede utilizar técnicas proyectivas. Uno puede utilizar, por ejemplo, metáforas. En el análisis. Bueno, algunos tips tanto para los focus como para la entrevista en profundidad. Uno no puede, en una entrevista en profundidad, tú estás conversando con la persona, por tanto uno no puede invalidar lo que el otro dice. ¿En serio? Qué difícil. Así mismo no le voy a decir que es serio. No puede hacer eso. Qué malo. Ni siquiera a través del rostro. Me muero. No. Cara de nada. Sí, No puedo. No sirvo para eso. Pues mira. Cara neutra. Qué terrible. Yo trato de hacer eso. Bueno, mi cara no alcanza a escuchar que no tengo que poner cara de póker. No sé qué estoy diciendo. Eso significa que qué difícil igual. Técnica, por eso que el moderador tiene que entender el lenguaje corporal. Entender el lenguaje corporal. Dejar hablar. No interesa, yo no puedo estar hablando. Porque si no, me estaría haciendo yo la entrevista. Exactamente, tengo que dejar hablar. Tengo que buscar los espacios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Bien? Cuénteme. Dejar hablar. A veces uno se impacienta. Fíjate, a veces uno se impacienta y corta. Y lo que le iba a decir era relevante. Pero no lo cortaste. Así que perdiste lo que te iba a decir. Eso. Ahora, pero también el moderador tiene que encauzar. Porque la persona se puede ir fácilmente. Estamos hablando del tema de la astronomía y se fue al mundo agrícola. ¿Qué tiene que ver la semilla con la estrella? Que tenía su historia la persona. Claro. Entonces el moderador tiene que saber también. ¿Cómo no le poní cara en eso? No, ahí no es más cara. Pone volviendo a. Wow. ¿Vos pensás que tengo una hora más? Entrevista en profundidad con confianza. Claro. Pero con respeto. Bueno, también, jamás dar la opinión. Si tú me estás planteando, no, es que la delincuencia está desatada, ¿cierto? Está muy desatada, no sé qué sea, hasta mi familia tiene miedo. No puede. ¿Usted ha sido moderador? Sí. ¿Cuántas veces? Millones de veces. ¿Qué? ¿Qué te preguntas? Se ha sido entonces usted entiende todo, entiende los gestos, todo el lenguaje paraverbal, todo de una persona. Así mismo le hace así como cuando se dice que el psicólogo no puede atender a una persona eso, ¿me puede repetir, por favor? Así como se dice cuando el psicólogo no puede atender a alguien como conocido del entorno, en una entrevista de profundidad pasa lo mismo, porque si puede tergiversar los resultados. Es
Y si tengo que entrevistar a alguien que conozco, No, pero no tan profundo en los gustos que tú no, quieres pero buscar en el libro. imagínate si yo entrevisto a alguien que conozco y hay un grado de confianza, Más fácil. o más difícil. Por eso. ¿Para qué me estás preguntando esa pregunta? Sí. Ah, ¿verdad? Complejo, ¿no es cierto? Si no dice no, te mintió. Complejo, mejor no. Mi tío, Es más, es recomendable que no. mi tío es pediatra y era pediatra en mi cabeza chico. Y decía, ¿por qué le das esas tonteras? Te dije yo que te retas. Y uno está nervioso, ¿por qué vas a hacer esas cosas? Claro. Por eso dejamos de ir para allá, weón. Ya, ok. Bueno, mi hijo es médico. Papá, yo que no te voy a ver. Ah, claro. Bueno, también tener un tema también de compromiso ético, ¿ah? Claro, que no se puede. No, Claro, no es que no se imagínate pueda, que pero... me da algo y un Sí, porque hay sentimiento involucrado. sentimiento terrible. Bueno, ok, entrevista en profundidad. Por favor, lean esto, está en el ADA. Ahora, fíjense, lo fundamental acá es la profundidad, es la riqueza, descubrir, introducirse, intimidad. Es la riqueza de la investigación cualitativa, de la investigación cualitativa. Ahora, la entrevista en profundidad, la riqueza que tiene, que logra mayor intimidad, pero la riqueza que tiene la investigación a través de focus group, que tengo el discurso colectivo. Exactamente. Bien, ¿qué son las técnicas predictivas? Decir algo sin decirlo literalmente. Decir algo sin decirlo literalmente, sí, por ahí, pero una técnica predictiva es un recurso. Una lo hablamos. indirecta. Lo hablamos, Sacar ¿cierto? algo que la persona no puede decir de manera directa. Lo hablamos. Sí, me acuerdo. Lo hablamos. Ahora, lo que nosotros vamos a ver son las distintas técnicas predictivas. Las técnicas predictivas incluso buscan obtener información no consciente, es decir, del inconsciente. La investigación más bien predictiva, exactamente, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis. ¿Lo conocen o no? Sí. ¿Podemos tomar té con él o no? Yo pensé que se estaba alarmando ahí una carrera con él. Bueno, ¿qué saben de Sigmund Freud? ¿Qué es el padre del psicoanálisis? Creo el concepto también del ego, el superego y el yo. La separación de la conciencia. Se basaron en el inconsciente. Me hiciste recordar a punto de esta conciencia. ¿Cuántos cerebros tenemos? Uno, pero está súper desmitificado. Se demostró por varios historiadores que falsificaban varios de los resultados de sus estudios para que casaran con su teoría. Sobre todo el caso de Ana Freud, creo que es como el caso más popular del está conocido que era más falso. La envidia del pene, eso está La falsificado. fálica, sí, es falso. La envidia del pene está falsificado. A mí se me cayó por ese tema. A mí se me cayó el pene. Por visitar a las amigas de este man. Claro, pero independientemente de ello, nos tenemos que quedar con los recursos. Porque a pesar de que hicimos Freud, que se habla del padre del psicoanálisis, tenemos que ver que dentro de lo que es la investigación de mercado, muchas herramientas vienen del ámbito de la psicología. Todo lo que es el ámbito de la psicometría, todo lo que es el ámbito del escalamiento, de entender el comportamiento humano, vienen de la psicología. Y también, obviamente, vienen también de los recursos de la antropología. Ese creo que es el elemento fundamental que tenemos que recoger, más allá de la creencia de Sigmund Freud o no al respecto.
sino que qué técnicas proyectivas nos sirven para obtener información indirecta en función de la que la persona no es capaz de expresar directamente. O sea, hay que manipular al sujeto para obtener la información. Sin duda. De hecho, Freud era como al revés. No entretenía. Sin duda. Ocupaba la técnica de asociación libre, lo dejaba hablar constantemente y él hacía la lectura que consideraba sin subyacía en el lenguaje de la persona. ¿Y cuál sería el ejemplo de una técnica exploratoria? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esto. Proyectiva. ¿Cuál sería como un ejemplo? Si tú ya estamos en una entrevista profunda. ¿Cómo se vería una técnica? ¿Cómo se vería? A ver, veamos algunas técnicas. Vamos a hablar de una técnica, por ejemplo, de asociación. Una técnica de complementación o completación. Una técnica de construcción. Y una técnica de expresión. Técnicas proyectivas. Pero voy a poner otra técnica que no está expuesta acá. Una técnica, la técnica del collage. Probablemente ustedes en algún minuto han hecho collage. ¿Sí o no que es un collage? Varias ideas. Varias ideas, ¿no es cierto? Pero pongamos ese recurso para construir conceptos. Por ejemplo, yo tengo un set fotográfico y interpreto en función del significado de cada fotografía. Y cada fotografía, por ejemplo, representa diversas emociones, transmite diversas emociones. Y yo quiero construir a través de ello la atmósfera de un centro comercial. Si yo le planteo esa pregunta, así de manera directa, a las personas, por favor, ¿cómo debería ser la atmósfera de un centro comercial? Probablemente su respuesta va a ser muy racionalizada. Y lo que uno quiere es quebrar esa racionalidad. Entonces, para ello, para llegar a una emoción más profunda, utilizo un recurso indirecto. Por ejemplo, el collage. Elige, por ejemplo, la foto de toda esta foto. Elige aquellas las 4, 5, 6 fotos que representan para ti la atmósfera de un centro comercial. Luego, esa información, posteriormente, la analizo, la interpreto. Por tanto, hay una sensibilidad también de quién va a interpretar esa información. Tiene que haber una intención también. Por supuesto, por eso que las fotos tienen ciertas expresiones, ¿no es cierto? Ya. La técnica del collage. Una técnica que es la técnica de asociación. Bueno, lo podemos en el siguiente caso. Supongamos que, a ver, un elefante. ¿Qué es lo que representa un elefante para ustedes? Fuerza. Memoria. Supongamos que el elefante representa fuerza. ¿Ya? El tigre, ¿qué representa? Audacia. Ya. Rapidez. Astucia. Ya. Pongamos rapidez. Supongamos que obviamente que hay varios significados dentro, varios códigos. ¿Ya? Y el conejo. La presa, que rápido. El conejo rápido. Y el tigre entonces. Feroz. Agresivo, feroz. Entonces tengo el elefante Fuerte. que es fuerte. El tigre que es feroz. Y Conejo, astucia. Rápido. Zorros. Ok. Bueno, el tema de los animales, en términos de sus principales connotaciones, también uno lo estudia. Entonces, en función de esa representación, supongamos que ahora vamos a hacer una asociación, ¿ya? Le digo al consumidor, supongamos que estas marcas son animales. Supongamos. Tengo la marca Hellmann's, Kraft y Notco. ¿Ya? Ok, tengo esas tres marcas.
y le presento yo un elefante, un conejo y un tigre. ¿Qué animal diría usted que es Helmans? Elefante. ¿Qué marca diría usted que es Notco? El conejo. ¿Qué marca diría usted que es Kraft? Tigre. Ok. ¿Qué es lo que tengo acá? Una asociación. Y tengo información. Yo no le pregunté a la persona qué representa para él la marca. Directamente. Bueno, entonces indirectamente estoy sacando información de lo que para él representa la marca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La técnica de asociación. Por supuesto que acá yo puse un ejemplo, los animales. ¿Ya? Puse el ejemplo de los animales. ¿Ya? Podríamos tener otra tipología, colores también. O otra tipología. Sí. Pero, ¿te das cuenta que lo interesante que es? Probablemente tú no hubiese llegado a decirme que Kraft era rápido, que no era rápido. O sea, si las únicas tres opciones son esas, como evidente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero también yo puedo asociar que puedo hacer lo siguiente. ¿Ya? Puedo hacer la siguiente asociación. Supongamos. Te presento espontáneamente, puede ser espontáneamente, o podría ser eventualmente de manera ayudada. ¿Ya? Que asocie, por ejemplo, Transantiago es, y tú terminas de asociar ese concepto con. ¿Okay? ¿Vale? Ahí tenemos otra técnica de asociación. El objeto es revelar temas profundos, romper la racionalidad. Las técnicas predictivas rompen la racionalidad y de una manera indirecta obtienen información de lo que la persona no es capaz de expresar. ¿Ya? Porque a veces queremos ser inteligentes y decimos cosas políticamente correctas o decimos cosas bonitas, pero no necesariamente a veces lo que está profundamente. Imagínense. Imagínense si una marca, por ejemplo, fuera una persona. Esto es también para construir la personalidad de las marcas. Supongamos que Notco fuera una persona. Hay un libro que habla de eso, un libro de marketing, que lo simplifica con una marca de autos. Pero, por ejemplo, supongamos que Notco fuera una persona. ¿Qué características en términos de personalidad tiene Notco? Joven, disruptivo, vanguardista, no sé. Joven. ¿Cómo sería su personalidad? Su personalidad sería disruptivo, vanguardista. Y sus características físicas. ¿Cómo sería Notco si fuera una persona? Vegano. Tú me hiciste joven. Pero característica física, vegano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? También estamos asociando. Estamos identificando. Y de esa forma construyo una personalidad. Profe, ¿eso eventualmente nos serviría para generar un perfil de una persona? Porque en sí estamos como describiendo como el público objetivo que llega claro, pero más bien ahí estoy describiendo, estoy haciendo como la descripción física de personalidad que tiene esa marca para entender si esa marca, en cuanto a su personalidad, se conecta con mi objetivo de marketing.
Y si no se conecta con un objetivo de marketing, tengo que hacer una campaña para... Ah, ok. Sí. Bueno, lo que dice es que si tenía que existir alguna, me pareció igual, que se conecte con el claro, o sea, si la marca es desafiante, que quizá el consumidor tenga esa necesidad de sentir desafiante. Bueno, es que ahí también sí, que eso hablamos en términos de la expresión que provocan las marcas, que atribuyen las marcas. Harley Davidson, ¿qué connota? Qué vaca. Ya, entonces, a veces uno dice, a mí me gustaría pertenecer a ese grupo. ¿Y por qué? Por la identidad que evoca. Es un público muy específico. Así. Bueno, pero así también hay otros. También hay otros clubes de marcas. Y por la identidad que evoca, yo quiero hacerme partícipe de. ¿Ya? Pero eso son ya estrategias de. Sí, nos vamos por otro lado. Ok. Vimos la técnica de asociación. Veamos la técnica de completación. La técnica de completación más bien plantea, por ejemplo, frases, ¿ah? Que uno termina una historia. Mis amigos piensan que tomar jugo de fruta es. Ok, el complemento, termino. ¿Ya? Profe, igual había dado este ejemplo para la de asociación. También, o son distintas. La asociación, lo primero que se te viene a la mente. Ah, ok. Ya. Pero aquí cuento una historia. ¿Ya? O cuento algo. ¿Ya? O imagínate que la semana pasada en el cine, antes del comienzo de la película, en llamas, se metieron varios anuncios publicitarios, entre ellos uno de la marca Coca-Cola. La gente de las filas próximas hablaba de la publicidad en el cine. Las opiniones eran muy variadas. Unos chicos jóvenes decían que si tú terminas la historia. ¿Sí? Nuevamente, el analista toma e interpreta esa información. ¿Ya? Entonces podemos tener completación, frase incompleta o completar historias. La técnica de construcción. Bueno, vamos a construir historias acá. Presento una imagen. Esto sí, yo represento para ti. A ver. Yo te presento esa imagen, construirme una historia, construirme el diálogo, la descripción. ¿Por qué? Porque me interesa una co-construcción de un estímulo. Quiero guiar. Por ejemplo, podría presentar caricaturas. ¿Pero qué le está diciendo el otro? ¿Qué le dice? Entonces, ¿qué empezamos? A una técnica distinta. Co-construcción. ¿Ya? La técnica de expresión. Me imagino que ustedes alguna vez han jugado. El paraguas, el nombre de bajo la lluvia. ¿Juegos de rol? Ah, sí. Sí. Bueno. Entonces, imaginémonos que estamos en una sesión grupal, ¿ya? Y vamos a hacer un juego de rol. Supongamos que estoy haciendo un estudio para cambiar el servicio en una sucursal bancaria. ¿Qué actores participan en una sucursal bancaria? El cliente, el guardia, la puerta, el guardia, el ejecutivo, el cliente, el cartero, el jefe sucursal. El ejecutivo que está arriba. Ok. Fíjense los distintos roles que me plantearon. Entonces, en el focus, cada persona asume uno de esos roles. Entonces, de esa personificación, va a plantear sus inquietudes, va a plantear su idea, va a plantear es sacarlo de. ¿Ya?
también frente a una situación, plantearlo en tercera persona. No en primera persona, sino que en función de otros. ¿Puede ser un ejemplo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, fíjate que hay muchos estudiantes afuera que les gustaría comer completo. No soy yo, no eres tú, son muchas personas, son otros, son otros que están afuera. ¿Y cómo contesta la gente? ¿Qué opinas? ¿Qué opina de la gente que está afuera y que quiere comer completo? Chachos, se lo van a Ahora, lo más común acá es lo primero, es la técnica del rol. Sí, pero y si normalmente la gente esto igual no vive dentro de un foco. Es que puede ser dentro de una. Estamos hablando de técnicas proyectivas hay técnicas proyectivas que uno las puede utilizar en un estudio cuantitativo. Sí, me imagino en un cuantitativo. O hay técnicas proyectivas que uno las puede utilizar en una dinámica grupal o una entrevista en profundidad. La asociación puede ser cuantitativa. Sí, la asociación. Claro. Usted prende el automóvil con potencial probar, ¿qué le diría a esta persona? Le voy a poner alternativa. Otra garantía, marca de. Bueno, la riqueza es que las técnicas proyectivas entramos a un espacio de actitudes, a un espacio de emociones, y más allá. E incluso uno podría trabajar con metáforas, que es otra técnica proyectiva. ¿Ustedes saben qué es una metáfora? Sí, una figura retórica. Ya, ok. Entonces, es también una técnica proyectiva. ¿Ya? Bueno. Señores, nosotros ya hemos repasado técnicas cualitativas. ¿Ya? ¿Metáfora sería una extra o entraría dentro de la otra? Extra. Una técnica, no es parte de la técnica. La técnica de metáforas uno la utiliza como recurso proyectivo independiente de lo que es asociación de expresión. ¿Por qué? Porque es un recurso desfigurado de la realidad. Pero se va a partir porque no para la metáfora puede ser porque para la otra persona tiene un significado. Esa es la respuesta que quiero tener. Porque explicar la cosa de metáfora para esta información rigurosa. Es que si estoy buscando la sirven como metáfora. Nosotros hablamos tanto del curso de metáfora. ¿Qué le pareció el rebranding de Pepsi? ¿Qué le pareció el rebranding? O sea, no fue un rebranding, fue un refresh de Pepsi. No lo he visto. ¿No lo he visto? No. Está bonito. Me gusta. No lo he visto. Está moderno. Es lo mismo que están haciendo todos, como iniciativa como más claro, colores como crudos, así. No lo he visto. Está bonito. LinkedIn, todo ahí los mapachos de todos comentando. Presentar el informe, el estudio. Bien. Yo les pediría que para la próxima clase, que tenemos el lunes, nos vamos a meter a temas de metodología cuantitativa. Pero les pediría que vayan leyendo. Ustedes tienen el libro, ¿no? Yo lo descargo. ¿Lo descargó? Yo no lo descargaba, por eso. Descarguenlo, porque es importante que tengan lectura. No mandé El libro se llama Maloltra, quinta edición. Maloltra, la quinta. Maloltra, Narrech. Por los que entienden inglés, aquí el compañero dice que hay un personaje que lo lee en Samuel no lo lee, que lo explica con dibujitos y es de cada uno. Y son varias clases. pero hablan inglés y hablan inglés. Bien marcadito.
Entonces no vamos a meter ahora a lo que es metodología cuantitativa. ¿Ya? Pero luego, sí o sí, 14. Ya. Pero también tenemos que hacer un trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, trabajo de investigación, se tienen que formar grupos de 4 o 5 personas, ¿ya? Y plantear un problema de marketing, presentar el problema de marketing para que nosotros vayamos construyendo y co-construyendo el trabajo de investigación, para que ya los grupos ya deberían estar armados los grupos. Sí, ya. ¿Ya? Y deberían estar conversando sobre los temas. En esto vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Les di alguna idea? Bueno, buen fin de semana.